Eunice, feliz sábado, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mis hermanos, feliz sábado. Bienvenidos al repaso de la lección número 12. Estamos ya por terminar este trimestre. Y el título de esta lección es El llamado a estar firmes. Y el versículo de memoria en Efesios 6, el 10 y el 11. Y dice de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Qué opinas del versículo y del tema de esta lección de esta semana? Hemos estado leyendo todo Efesios y han sido una serie de consejos de Pablo a esa iglesia que, por increíble que parezca, pues pudiéramos imaginar que lo estaba haciendo también para nosotros. Uh-huh. Hemos visto varios consejos y hoy es un consejo que habla de una batalla. Todo el diálogo justo de batalla y del diálogo bélico, ¿no? De estrategia, incluso de la guerra, ¿no? Así es. Y bueno, la lectura o la historia que viene narrada para el inicio en el sábado, a mí me gusta mucho. Es muy interesante cómo nos da enseñanzas de fe y de cómo debemos de comportarnos ante la adversidad. Y bueno, muy rápido, ¿no? Esto es en la época de Eliseo y veía su siervo que había un ejército pues rodeándolos y que ellos estaban indefensos aparentemente. Y pues ve al enemigo hostil y le dice al profeta y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le contesta: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Ante sus ojos era algo absurdo, porque él veía a cientos, tal vez miles de personas y ellos nada más lo que lograba ver, ¿no? ¿Y cuál fue la oración que hizo Eliseo al Señor? Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Como quítale la venda o quítale la cortina que está no permitiendo que él vea. Y la respuesta dice que fue inmediata y el siervo, vuelve a la escalinata, a la muralla, y esta vez dice que se descorre el velo de lo visible y lo invisible, y ahora sí ve al ejército del Señor. Bueno, ve a 2 ejércitos que antes había visto solo a uno, y bueno, ve el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Y qué nos deja esta primera lectura? Confianza, seguridad, y creo que esa debería ser nuestra oración cuando tenemos pruebas, aflicciones y luchas, que el Señor abra nuestros ojos uh-huh. y nos permita ver. Las batallas que vivimos día a día pueden parecernos así. Uh-huh. Dices que el ejército eran cientos, miles. Yo creo que como que fueran 50 contra 2. Ya era disparejo. Claro. Sin embargo, bueno, no sabemos, pero era un ejército tanto que le dio miedo al siervo. Pero el mensaje es que el Señor, cada que estemos pasando por alguna prueba, alguna dificultad, cuando tengamos un gigante que derrotar, cuando haya un mar que cruzar, pues que el Señor abra nuestros ojos y nos permita ver su intervención, estar seguros, hasta que lleguemos a ese momento como Eliseo, que él sabía que Dios estaba con él. No necesitaba ver, eran los ojos de la fe. Uh-huh. Así que pues ojalá que después de esta lección podamos entender que Dios está con nosotros, que más son los que están con nosotros que con ellos. Uh-huh. Llegamos al domingo, perdóname. Sí. El domingo, y pues como me decías, este capítulo, términos de batalla, términos que hablan de lucha, de guerra. Y es... yo te preguntaría, ¿contra quién es la batalla? Pues claramente creo que la primera respuesta inmediata es pues, contra Satanás, que es el enemigo pues, desde toda la vida de Dios, y nosotros estamos ahí como que en medio del conflicto. Somos como el ataque directo de Satanás hacia nosotros, ¿no? Dice Pablo que en el mismo texto de memoria, sí. Las artimañas del diablo, y más adelante, si lo podíamos leer, nos dice que no es una lucha ni contra carne ni contra sangre, es uh-huh. contra principados, contra potestades, contra fuerzas del enemigo. Uh-huh. Y es una lucha que es real, como bien lo dices, es una lucha que si no es que Satanás nos quiere ganar a ti y a mí,
es una lucha que empezó en el cielo, ese gran conflicto que conocemos y que sabemos, pues viene a la tierra. Y hoy, aunque nosotros aceptemos a nuestro Salvador, aunque estemos confiados en Jesús, eso no impide que Satanás quiera acabar con nosotros, que quiera pelear contra nosotros. Y entonces Pablo, perdóname, nos hace ese llamado. Primero estate alerta porque hay una batalla y tú eres parte de él. Claro, y que incluso utiliza elementos de potestades, dice, ¿no? O sea, yo creo que yo me imagino un poco como pues tal vez incluso gobiernos en contra de, ¿no? O hablando tal vez de otras fuerzas incluso no visibles para nosotros, que el enemigo utiliza para atacar y atacarnos como pueblo, ¿no? Así es. Dice la lección que, bueno, las artimañas del diablo, la batalla es contra las poderosas fuerzas del mal, y es importantísimo que nosotros estemos conscientes de esa batalla. Porque es hermoso hablar de entregarle tu vida a Jesús, es hermoso saber que tenemos un destino seguro, es hermoso saber que Jesús murió por nosotros, pero no debemos descuidar que hay un enemigo que aunque se sabe perdido, y aunque nosotros sabemos que al final no triunfará, él está haciendo todo lo posible porque haya más adeptos y más gente que deje de creer en Jesús. Y esa batalla es real y es del día a día. Entonces Pablo nos usa esta batalla para hacernos conscientes, porque a lo mejor si nos dijera, el enemigo te quiere atacar, sería algo como que ajeno. Necesitamos siempre dar ejemplos que sean reales en tu vida, que los puedas entender, para que puedas estar alerta, porque si nos dijeran, el enemigo te va a atacar y el enemigo quiere perderte, pues ya que sonarnos hasta ajeno. Entonces tiene que usar Pablo esta terminología de una batalla, y vienen varios consejos. Primero nos dice que hay una batalla, nos dice contra quién vamos a luchar, pero también nos dice cuál es nuestro armamento, cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestra arma secreta, nuestra arma secreta para el éxito. Y esa batalla, esa arma secreta está ahí en Efesios 10, dice, fortalezcanse en el Señor. Si bien habla de una armadura, si bien dice que te pongas ciertos elementos, no olvidemos que la clave y lo central y lo que no debemos olvidar en esta lección y en nuestra vida es que el secreto es fortalecernos en el Señor. Saber que Jesús venció y que ese poder está hoy a nuestra disposición. No va a ser fácil ni tampoco es mágico. Sin embargo, si tú te fortaleces en el Señor y usas esa armadura, la fe, la oración, usas el Espíritu Santo, podrás vencer. Entonces son estas dos cosas que este domingo nos dice. Hay una batalla. ¿Contra quién es esa batalla? ¿Y cuál es nuestro armamento? ¿Cuál es nuestra arma secreta? Aquí también menciona que en la historia bíblica hay varios libros como Reyes, Crónicas, que resaltan historias de guerras que el pueblo de Israel tuvo. De repente leemos esa parte en la Biblia y como que dices, bueno, ¿para qué está todo esto escrito aquí? Y realmente entendiendo esta parte de la lección y cómo lo resalta Pablo, entendemos que es la parte de resaltar que no es mi fuerza, es decir, no es mi estrategia que como rey puse en esa historia del pueblo de Israel, o porque tenía muchos más elementos que el enemigo, o nada de eso, sino que resalta que el éxito de Israel en las batallas no dependía de ellos, sino que la victoria era la consecuencia de la dependencia y la presencia de Dios en sus vidas. Así es. Y creo que eso es lo que debemos de tomar como enseñanza y objetivo de nuestra vida. Decir que aunque yo diga, sí, ya me estoy preparando de esta manera para enfrentar la crisis que veo que viene, no debemos de pensar en nuestra propia fuerza, sino poner la situación en las manos de Dios y Él va a actuar para defendernos. Y esto es un punto muy importante, porque finalmente Satanás lo que siempre va a querer hacer es distraernos de la necesidad que tenemos de depender de Jesús. Y cuando te enlista Pablo la armadura, vamos a buscarla, Lele, por favor. Porque llegamos al 6:11 en el versículo, pero sigue leyendo, por favor. Porque es importante, este punto es crucial, porque tiene que ver con la fe y las obras. Tiene que ver con que el ser humano, por idea de Satanás, piensa que va a vencer por sus fuerzas. Y entonces creemos que si nos ponemos esa armadura, entonces podremos salir a la batalla. ¿Cuál es el...? Efesios 6. Efesios 6. Después del 10.
donde dice cuáles son los elementos. En el 13 dice, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición del clamor y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esos consejos, si tú te fijas, todas estas, si bien son ejemplos de cosas prácticas, son cosas que nosotros no podemos producir. Esa fe, hablar a los demás, todo lo que está diciendo la justicia, todo eso no viene de nosotros. Uh-huh. Es ese llamado de Pablo a depender de Jesús, a depender de Dios, como decías aquí, uh-huh. a que enfrentemos esa batalla con esa armadura, pero que no es nuestra. ¿Cómo te explico? Pensé mucho en David y Goliat. Uh-huh. Cuando David llega y dice, yo voy a pelear la batalla, ¿qué hace Saúl? Denle mi armadura, uh-huh. Póngansela, porque va a ir a enfrentar a un gigante. Le ponen la armadura a David y no puede. No puede porque no está acostumbrado, porque no era de su talla, por lo que quieras. Y entonces él va y enfrenta a Goliat y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No necesito esa armadura, no necesito mis obras, no necesito mi vida. Por mi fuerza, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Uh-huh. Y ese debiera ser nuestra aliento cuando vamos a enfrentar las batallas. No es por mí ni por mi fuerza, es por el Señor. Y también creo que todas las cosas y los accesorios que menciona como armadura son cosas que un general del ejército te da a ti como soldado. Sí, te da el casco, te da la espada, te da el calzado, etcétera. Entonces son cosas que no tú ya los traes para la batalla, sino te los dan para que pelees. Entonces también creo que son esa enseñanza de que es algo no propio, sino que te lo da. En este caso el Señor te lo da para que enfrentes la batalla. Así es, no es por nuestras fuerzas, que no se nos olvide. La lucha no es contra iguales. Uh-huh. La lucha es contra principados y potestades. Es totalmente desigual. Sí, totalmente, uh-huh. Si lo viéramos así. Claro. Pero si nosotros nos afianzamos, como dice el martes, uh-huh. El conflicto, como dice el martes, que es una batalla. Bueno, este martes nos dice que Pablo en varias epístolas uh-huh. sigue usando el término bélico. Uh-huh. Y vemos ahí como en Romanos, déjame ver aquí. Bueno, en algunas de sus, es que estoy en el lunes, perdón. Pero bueno, en otras cartas, ayúdame a encontrarlo. Primera de Corintios, en Colosenses, uh-huh. en Filipenses, en Romanos, Pablo sigue usando algunos términos de la batalla, algunos términos para que la gente entienda. Estaba realmente preocupado porque como cristianos podemos confiarnos, podemos pensar que pues acepté a Jesús y ya Él triunfó y entonces yo no tengo de qué preocuparme. Sí tengo que preocuparme porque el enemigo es real. El enemigo está ahí. El conflicto entre el bien y el mal como una guerra. Dice que Pablo lo mira como una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos hasta que uno gana la confrontación. Uh-huh. Afortunadamente sabemos quién gana. Cuando se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, estamos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico, pero también debemos permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de Cristo. Uh-huh. Que no nos quede, más que preocuparnos, fíjate que por mucho tiempo nos hemos preocupado por el enemigo, por la persecución, por la ley dominical, por todas las cosas que Satanás va a hacer en ese último golpe al pueblo escogido. Pero se nos olvida voltear y mirar a las promesas del Salvador, a que Jesús ya venció y que ese poder que Jesús venció y está en el cielo lo puede hacer nuestro. Uh-huh. Y nos puede ayudar a vencer las batallas. Sí estemos alerta, sí preparémonos, sí oremos, sí fortalezcamos nuestra relación con Jesús, pero no olvidemos que estamos del lado del ganador, pero no porque estoy del lado del ganador, entonces ya no tengo más que hacer. Sí, somos invitados así a hacer algo. Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer?
Pues o sea, es la parte que sigue de cómo debemos de enfrentar la batalla. Ujú. Y creo que vienen ejemplos de tal vez estas batallas de cómo se enfrentaban pues muy antiguamente, que se presentaban dos ejércitos, incluso había como que un protocolo de guerra, ¿no? O sea, no era como hoy que es un dron y ataca remotamente al enemigo y lo destruye sin enfrentar cara a cara, era de otra manera. Eh, y, y bueno, aquí nada más resalté en el lunes una frase que dice, la fuerza, la fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en la solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Vuelve al tema de aferrarnos a que es un Cristo que ya resucitó y ya venció. Entonces la batalla ya está ganada. ¿Qué pasa hoy? Que el conflicto sigue en la vida de cada uno, pero debemos de recordar que la batalla ya fue ganada. Entonces debemos de solamente aferrarnos a esa promesa y sí, estar firmes para no doblar las rodillas o no desfallecer ante el ataque del enemigo que está viniendo, y lo sentimos y lo percibimos día a día. Ese es otro punto muy importante. Son conceptos complicados de entender si los ves superficialmente. Me dices, la batalla ya está ganada, pero entonces yo tengo que hacer algo, pero no me debo de derribar. O sea, la batalla final está ganada. Sí. La guerra final está ganada. Jesús venció y Satanás es un enemigo derrotado, pero está haciendo todo lo posible porque el ser humano decide estar del lado del perdedor. Al final solo habrá ganadores y perdedores. Si bien Jesús triunfó, Él está dispuesto a hacer ese triunfo parte de nuestra vida, pero nosotros tenemos que elegir de qué lado de la batalla vamos a estar. Y si yo acepto a Jesús como mi Salvador, ahí no se detiene la cosa. Yo tengo que fortalecerme con Él, yo tengo que relacionarme con Él, yo tengo que vivir con Él, tengo que caminar con Él porque el enemigo está acechando. Y yo no sé, yo creo que día a día tenemos batallas donde Satanás quiere que caigamos. Ibas al tema, al término de estar firmes. Uh-huh. Es muy bonito hablar de un cristianismo donde todo te sale bien. Donde oras y se te concede, donde no tienes conflictos, donde hay salud, donde tu familia está bien, donde todo te está saliendo de maravilla. Ese es el cristianismo que todos quisiéramos vivir y ahí te mantienes y te mantienes feliz. Cuando vienen las pruebas... Sin un esfuerzo tal vez, ¿no? Uh-huh. Cuando vienen las pruebas, los problemas, cuando el enemigo ataca, es cuando Pablo te dice permaneced firmes. Uh-huh. Y es esto que tú me decías, yo te platicaba que me acuerdo mucho de la película... Corazón Valiente. Ajá. Creo que es la única que he visto donde se ven esas batallas antiguas. ¿Y qué ves? Observas a caminar a un ejército y caminar al otro. Obviamente muy formaditos. Sí, no tenían ese armamento que hablabas de los drones y estas cosas. Y entonces van caminando o sea, se van acercando. Van marchando. Y obviamente era permanecer firmes, porque obviamente o sea, no deben de ver que estoy temeroso ni débil. Eso le puede dar inseguridad. El verme firme le da inseguridad al otro. Uh-huh. Entonces se iban acercando hasta que quedaban frente a frente. Y entonces ahí es donde tienes que permanecer firme, porque si tú te doblas, en ese momento te derrotan. Incluso por eso ponían a los más valientes enfrente, porque eran los que sabían que iban a aguantar sí. Y no huir, ¿no? Del enfrentamiento. No estoy diciendo que vayamos a tentar y que vayamos a buscar el conflicto, pero es una realidad que va a estar. Uh-huh. Pero cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, mantente firme, pero firme porque sabes que el Salvador, sabes que el poder del cielo está contigo. Dice un himno que me encanta, al alcance de una oración. Uh-huh. Cuando el enemigo esté acechando, cuando la prueba esté más fuerte, cuando estés frente a frente con el enemigo en la batalla, en la lucha, en la prueba, mantente firme, seguro de que Jesús venció y está dispuesto a vencer contigo. Uh-huh. Y te está dispuesto a darte la fuerza. Y te va a abrir los ojos, como le hizo al siervo, y vas a poder ver las maravillas que el Señor está dispuesto a hacer contigo. No es por nosotros, es por el Salvador, es Él el que nos va a mantener firmes, pero sí necesitas confiar en el Señor. Es bien fácil hablarlo, es bien fácil decirlo. La teoría es hermosa. El tema es cuando realmente toca tu vida una prueba y el consejo de Pablo es mantente firme y pues es ahí donde realmente se va a probar nuestra fe y nuestra confianza en el Salvador.
Estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Cuáles son esas armas que tenemos? Lo decías ahorita, lo leías, la fe, la oración, la comunión con Dios, el servir a otras personas, el estar activo, el recordar, el leer la palabra de Dios para que te fortalezca. Esas son las armas que tenemos para poder estar firmes. También hablaba aquí de las luchas. Como que el ejército, cuando no estaba en guerra, lo que hacía era organizar algunas luchas para que sus soldados practicaran ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cómo vencer al otro. Era un poco así como ese ejercicio de práctica para justo saber cómo enfrentar al enemigo. Y cuando ya viniera la batalla real, pues ya supieran cómo utilizar bien la espada, cómo utilizar esa práctica en esas luchas día a día. Creo que es ese servicio a la comunidad que se hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque motivamos o alimentamos la generosidad, la bondad, que obviamente viene de Dios, pero que debemos de reflejar hacia nuestro prójimo. Pero también el hecho de orar y hacerlo cada vez con más fervor, con más fervor, tomar un tiempo, estudiar la Biblia, orar, compartir con otros, que también esa es pues de las claves para... Y todas esas prácticas en el día a día nos van a hacer que seamos fuertes en el día que tengamos que enfrentar al enemigo, porque ya practicamos ese forcejeo cuerpo a cuerpo y entonces vamos a poder vencerlo. Todo esto son las mismas analogías que Pablo hace. No estoy hablando de que vamos a luchar físicamente, pero debemos de pensar en esas ideas. Y aquí nada más del martes resalté la parte de que la función de la iglesia es revelar la inminente, derrota del enemigo y que Cristo es el guerrero victorioso. Eso deberíamos en la iglesia recalcarlo en cada programa, hacer entender a nuestros hermanos que el enemigo está vencido y que Cristo es un Cristo victorioso, resucitado, que dio su vida por nosotros, que se sacrificó, pero resucitó. Y eso nos debe de dar confianza o certeza de ese final. Estamos haciendo el spoiler de cómo fue la historia. Ya está dicho. Cristo va a vencer, el enemigo está derrotado. La pregunta es, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Porque Él ya venció. Pero ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Y es lo que a Pablo le preocupaba. Y por eso le dice en esta carta, estad firmes las acechanzas del enemigo. Mira, la lucha no es contra carne y sangre. Usa esto, porque estaba preocupado. O sea, es una realidad y bendito sea el cielo que Jesús triunfó. Pero el tema aquí es qué va a pasar contigo y conmigo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí. ¿A dónde vamos a estar? Y finalmente, bueno, el jueves... Pablo insiste en hacerle ver a los efesios y a nosotros que no debemos subestimar al enemigo. Es un enemigo que va a atacar. Yo no sé cómo te lo imagines, hermano, amigo. No sé cómo te lo imagines, pero Satanás tiene todo el tiempo del mundo para estudiarnos y sabe por dónde y sabe cuál es nuestro punto débil. Y entonces... por ahí llegará el ataque. Así que no tenemos más que rendirnos al Salvador. El enemigo pues no es una batalla cualquiera. No debemos subestimarlo. Tampoco debemos dedicarle todo el tiempo a estar hablando de él. No. Pero sí tenemos que ser conscientes y reales de que hay un enemigo, de que está usando todas sus estrategias, de que el mundo está a sus pies y son sus recursos para que tú y yo caigamos. No estemos... No nos confiemos, el enemigo es real y está luchando para que tú y yo rechacemos a Jesús y que ese sacrificio maravilloso no tenga sentido. Así que, bueno, pues la lucha es contra los poderes del mal, pero bueno, si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. El Señor está dispuesto. Cuando estés en la batalla, clama al cielo. Cuando estés en esa tentación, pídele al Señor esa fortaleza. Y esto que hablabas de los ejercicios que tenemos que hacer, pues es del día a día y no es más que esa relación con Jesús. Me gusta insistir en que cuando tú abres los ojos, lo primero que tienes que hacer es ponerte en las manos del Salvador. Bueno, agradecerle porque estás vivo, pero ponerte en sus manos, porque vas a cruzar la puerta de tu casa o vas a levantarte de tu cama, a dar el primer paso, y desde ahí eres presa del enemigo. O sea, eres, pues sí, presa del enemigo.
Entonces necesitas ponerte en las manos de Jesús, necesitas pedirle que te ayude para enfrentar el día, necesitas pedirle que te acompañe. Esa lucha es así. A lo mejor tu vida está muy tranquila, pero si tú no oras, si tú no lees, si tú no sirves, si tú no ayudas, no creas que mágicamente cuando venga la prueba, cuando venga la acechanza del enemigo fuerte, vas a poder vencer. Es ese ejercicio. Esa Entonces, práctica. mi día a día tiene que ser oración, tiene que ser meditación en Jesús, Jesús tiene que ser mi compañero de vida para que yo pueda irme preparando. Y cuando vengan las pruebas, yo no sé si en tu vida ya ha habido pruebas fuertes, porque así que cada historia es personal. Sí. Y a lo mejor la prueba de algún hermano que perdió un ser querido, o alguien que se quedó sin trabajo, o alguien que tiene una enfermedad terminal, pudiéramos pensar que es tragedia, pero creo que cada uno de nosotros vive, porque ese enemigo es real, sabe por dónde y sabe cuál es nuestro punto débil. Entonces, fortalezcámonos en el Señor, es eso. Ponte en las manos de Cristo, Él ya venció, pero cada día de tu vida confiésale que lo necesitas, que no puedes enfrentar la vida si no es con Él. Pídele que ese maravilloso poder que lo hizo vencer también te puede ayudar a enfrentar al enemigo. Él es un enemigo derrotado, pero Él va por tu corazón y por el mío. Entonces, rindámosle al Señor nuestra vida, pidámosle fuerza y no olvidemos que pues es un enemigo real. Sí. Pero que está derrotado, pero que aunque está derrotado, hará todo lo posible en tanto llegue el final para que tú y yo desechemos ese sacrificio que hizo Jesús. Sí, creo que es aferrarnos a esa promesa que al morir en la cruz, Cristo lo dio todo y justamente fue para vencer al enemigo. Y hoy creo que sí debemos de aferrarnos a la promesa de que Él ya venció y que Él está dispuesto a estar en nuestras batallas, aunque veamos en el día a día que pareciera que estamos solos, Él está a nuestro lado. Y pues que creo que debemos de orar para que nuestros ojos sean abiertos, como decías al principio, porque los milagros ahí están, pero a veces estamos más metidos en la estrategia para ver cómo lo voy a vencer, que de verdad decirle a Dios, Señor, tú sabes, tengo este problema, o contárselo. Sabemos que lo sabe, pero yo creo que expresarlo nos ayuda más a nosotros que a Él. Sí, para como que ser muy explícitos, es decir, Señor, ayúdame en este problema que tengo y describirlo con detalle de mi problema. Y aferrarnos a que, y decirle, ¿sabes qué? Dame esas armas que yo necesito para vencer contigo. Abre mis ojos. Ajá. Y abre mis ojos para ver que tú estás a mi lado y está un ejército conmigo atacando a ese enemigo que yo veo y que yo lo siento invencible. Así es, así es. No olvidemos que todas las fuerzas del cielo están dispuestos a ayudarnos a vencer y a enfrentar la batalla, porque esa es otra, mis hermanos. A lo mejor el resultado no es el que tú esperabas, pero ten la certeza que será lo mejor para tu vida. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Nuestra arma secreta es Jesús. Nuestra arma secreta es esa fe en que Él venció, que abra nuestros ojos y que nos dé la certeza en el corazón de que a pesar del problema, a pesar del conflicto, Él está con nosotros y Él nos ayudará a vencer esa batalla. Amén. Pues creo que ese es el consejo que Pablo nos dejó, escrito hace muchos siglos, y que hoy, adaptado a ese mismo ambiente tal vez de pelea y de batalla, debemos de enfrentar. Y si ese permanecer firmes, creo que es muy clarito del soldado así firme avanzando hacia la prueba, obviamente aferrados de la mano del Señor. Sí. Que Dios quiera que nuestra oración sea esa, abre mis ojos para verte. Para ver que no estoy solo. Para ver que no estoy solo. En el momento de prueba quizás se nos olvidan muchas cosas, pero en ese momento de prueba pídele al Señor que te acompañe, pero que abra tus ojos y que te dé la certeza de que vas a vencer porque Él ya venció. Y lo único que tenemos que hacer, dice, estoy a la puerta y llamo, abre, dame tu corazón y vamos a vencer juntos. Bueno, pues nos vemos. Que Dios los bendiga.